Ok, se me había olvidado que tenía que grabar la videollamada, ¿no? Para ponerla en plataforma y para sus compañeros. Espero, eh, eh, para que ellos la tengan a su disposición, creo que ya está todo bien. ¿Dónde? Es que veo que alguien puso mensaje. Creo que Noemí es la que está escribiendo mensajes. Ah, ok, ok. Bueno, sí, como bien decía, como bien nos comentaba Juan, el cerebro es un músculo, recuerden, ¿no? Es un músculo y como todo músculo tiene que tener actividad. Esas actividades nos llevan a que nuestro cerebro sea cada vez más fuerte, pero que esa fortaleza nos permita adaptarnos a la realidad de nuestro contexto. Es decir, si se fijan, una persona que no lee, es una persona que no va a tener experiencias, ¿no? O no va a tener aprendizajes más que lo que es su dinámica del día a día. Pero el leer te permite conocer nuevas cosas. Si se fijan, una persona que lee mucho tiene un lenguaje mucho más amplio, ¿sí? Una persona que lee puede tener experiencias que aunque no las ha vivido, esas experiencias le permiten generar una mayor imaginación, estados de conciencia, mejorar su capacidad perceptiva, o sea, tantas cosas que pueden ser funcionales gracias a la lectura. Por ejemplo, muchos de nosotros, no sé, a lo mejor podemos decir, yo, Jared, jamás he ido a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor he leído historias, no sé, de teóricos ingleses, he leído a lo mejor, no sé, hasta libros de cuentos que datan de ese país, he leído a lo mejor historia de Inglaterra, ¿no? Hechos históricos, y yo siento como que sé mucho de Inglaterra, ¿no? Pero no he ido. Incluso si alguien me preguntara, oye, ¿sabes dónde está el Big Bang? Sí, está en Inglaterra. Oye, ¿sabes dónde está fulana cosa? Sí, está en Inglaterra. No porque yo la haya visto, porque haya ido, sino porque la lectura me ha creado esas experiencias, esa capacidad de poder entender, ¿no? Posicionar una realidad en la que nos encontramos. No he ido físicamente, pero sí, mi cerebro me ha permitido identificarme como experiencias de los lugares gracias a la lectura. Entonces, la lectura es un medio, ¿no? La escritura es otro medio, el poder interactuar de persona a persona es otro medio. El psicólogo, el psicólogo no necesariamente tiene que saber todo, ¿no? El psicólogo en base a la lectura, en base a sus clases, en base a la experiencia, él empieza a desarrollar capacidades para poder entender el comportamiento y poder atender las necesidades que presentan sus pacientes. Es como el claro ejemplo, no necesitas tener, no sé, no necesitas tener una enfermedad para poder entender la enfermedad, ¿no? Entonces, de repente el psicólogo dice, oye, pero si tú no eres padre, ¿cómo puedes entender a un padre que te pide ayuda para mejorar su vínculo con su hijo? O sea, no soy padre, pero mi lectura, mi experiencia, mi trabajo día a día, mis maestros, todo me han llevado a tener un constructo de información que me da experiencias, que me da una capacidad cognitiva mayor y que por eso me permite atender este tipo de dificultades, ¿no? Algunos de ustedes se van a encargar a lo mejor o se van a enfocar en la terapia familiar y a lo mejor no están casados y van a decir, oye, pero si, oiga, doctor, ¿y usted tiene esposa? No. Entonces, ¿cómo me puede entender, no? Oiga, ¿usted tiene hijos? No, no tengo hijos. Entonces, ¿cómo me puede entender? Pero es que se han ido preparando a través de las diferentes, eh, a través de la diferente información que pueden encontrar en su contexto y que los prepara para ese tipo de necesidades, ¿no? Y hacerlos de manera más profesional. Entonces, por eso el cerebro, si se educa, es un cerebro que será cada vez mucho más fuerte, ¿no? Como un músculo. De hecho, no sé si ustedes se han fijado que en México se habla mucho, pero se actúa poco con respecto, por ejemplo, a enfermedades degenerativas del adulto mayor. Una de ellas, por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es una de las enfermedades más complicadas y altamente degenerativas que vive el ser humano. El Alzheimer
lo lleva a perder funciones, ¿no? Que pueden ser tan básicas como conocer un tenedor, conocer un plato, ubicar a las personas. Sin embargo, se cree, según estudios científicos, en que esa enfermedad no existe una cura, pero según estudios científicos, se cree que ejercitar tu mente, ejercitar tu cerebro, lleva a que los signos y síntomas de la enfermedad sean menos agresivos, vaya, en la persona. Es decir, puedes retrasar la aparición de los síntomas. No eliminas y no previenes la enfermedad con el ejercicio cerebral, pero sí retrasas los signos y los síntomas. Entonces, si una persona normalmente empieza a tener los síntomas alrededor de los 60 años, y si tú hiciste mucho ejercicio, hablando de un ejercicio mental, es muy probable que esos síntomas los puedas retrasar al menos un par de años. Entonces, aquí radica la importancia, ¿no? de la educación para el cerebro humano. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, muchachos. No sé, claro. No, todo Juan, bien. chicas, Todo bien. Alejandra, Todo bien. Profe, y sobre lo otro que mencionaba, ¿mande? sobre lo otro que mencionaba también, sobre el descanso, la dieta, todo eso al fin de cuentas también repercute en la protección que nos pueda dar, al fin de cuentas, el tener educación en el cerebro. Sí, correcto. De hecho, ustedes van a ver una materia más o menos por ahí de sexto semestre, si mal no recuerdo. Y llegamos, Una materia. ¿Mande? llegamos, le digo. Van a llegar. Sí, sí. En sexto semestre más o menos ven una materia que se llama psicogerontología, que es el estudio del adulto mayor, ¿no? El comportamiento del adulto mayor. Y ahí se ve todas esas variables que nos llevan a lo que entendemos como el adulto mayor sano, que depende de que el adulto mayor sano llegue a su etapa adulta, ¿no? A su vejez de manera sana. Son muchos factores. Uno de ellos puede ser primeramente el estilo de vida. Si tú en toda tu juventud agarraste la jarra, ¿no? Te desvelaste todos los días, nunca practicaste ejercicio, fumabas, bebías alcohol, te consumías algún tipo de droga, pues a lo mejor ahorita no es muy notorio, pero sí en unos años cobrará factura eso, ¿no? Si por ejemplo tú dices, te alimentas a base de Maruchan, a base de solo de carnes, vaya, porque según sano, ¿no? Dicen, no, yo solo como carne. Pero sí, pero la carne también trae consecuencias cuando se come en abundancia, ¿no? En demasía. Entonces depende tu alimentación, depende el estilo de vida, depende el lugar incluso de donde hayas llevado a cabo tu adolescencia o tu juventud. Depende también el factor económico. Una persona, lamentablemente en México, que es un país subdesarrollado, la economía no está muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por falta de economía a lo mejor no te alimentabas bien, que por falta de economía tus enfermedades nunca fueron bien atendidas, que por falta de economía no, no, en lugar de practicar algún deporte tenías que irte a trabajar. Entonces, el factor económico también depende, ¿no? Y sobre todo, tiene que ver también mucho el factor seguridad social. No es lo mismo una seguridad social, es decir, los hospitales no sé, en Canadá, que los hospitales en México, ¿no? En los hospitales en Canadá, pues obviamente se da una mejor atención de calidad, y en México no tanto. ¿Por qué? Porque pertenecemos al rango de países subdesarrollados. Es por eso que en México el adulto mayor se considera a esa persona que pasa los 65 años de edad. Es decir, una persona que cumple 65 años de edad en México ya es clasificado como adulto mayor, mientras que en otros países como Canadá, el adulto mayor se clasifica hasta los 68 años de edad, o sea, 3 años después. ¿Por qué? Porque entendemos que un país de primer mundo, su calidad de vida es muy diferente a un país de tercer mundo. Entonces, ahí es donde vemos, los muchachos que están en sexto van a sus prácticas a los asilos, a los hospitales, y ven cómo empieza a haber una decadencia en las capacidades cognitivas, y el común denominador tiene que ver el alcohol, la droga y la mala alimentación en la mayoría de los adultos mayores en México.
¿Cómo ven? ¿Cómo andamos, Saúl? Bien. ¿Andas crudo, verdad, Saúl? ¿Cuál crudo? No, Muchachas, ¿ustedes cómo van? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro. Claro, como el Tiene la agua de cara. horchata, ¿o como cuál? como la de Jamaica. Sí, Como la de Jamaica. clarísimo. ¿No? Ok, bueno. ¿Y la Rose? Bueno, el segundo punto es empatía y cerebro. A ver, quiero que una de las chicas que nos acompañan hoy me ayuden. ¿Qué entendieron según la conferencia de Manes por el término empatía y cerebro? ¿Qué relación hay entre la empatía y el cerebro? ¿Qué beneficio hay para el ser humano la empatía en el cerebro? A ver, ¿quién de las mujeres, antes de darle la palabra a los hombres, quién de las mujeres nos podría compartir eso? Una por una, porque si no, no se escucha bien, ¿eh? Como que se corta la señal, ¿va? De las mujeres. Ajá. Hay plan de contingencia por si hay fallas técnicas. Buenos días, compañeros. Buenos Buenos días. días. ¿Quién es? Bueno, yo lo que entendí La por Rose. empatía y ah, yo lo que entendí, bueno, en el video de Facundo, que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y así entender el sentido de cualquier situación, ya sea referente a un problema, no sé, pero así lo entendí yo. Ok. ¿Y qué Puedo consideran? aportar. No, adelante, adelante. Pues no sé, nada más eso, profesor. Ok, Como siempre, muy la bien. Rose. Yo pienso que la Ah, empatía es la capacidad de comprender y expresar nuestros sentimientos hacia la persona que está pasando por una situación difícil, me imagino. Y es de la manera que nos comunicamos, por decir, cuando alguien está triste y me comenta que está pasando situaciones como de duelo, yo tengo la capacidad de comprenderla y quizás ponerme en sus zapatos. Y así más o menos le entiendo que es una empatía por parte del cerebro. Nuestras emociones es lo principal. Ujú. Ok, muy bien, excelente, gracias. Juan, tú también veo como que quieres compartir algo. Pues al fin de cuentas, la empatía es cuando reaccionamos, ¿no? Como dicen las compañeras, como la tristeza, alegría, y pues así la podemos hacer de nuestras propias emociones. Pero ya hablando de una empatía cognitiva, que al fin de cuentas que era lo que hablaba Facundo Manes, es de más allá sentir, vaya, pues, lo que otro siente, en medio de... Porque usted en clase tocó esto sobre las células, espejo, refleja. Ajá, neuronas espejo, ajá. Muchas veces, a veces no es necesario de escuchar o ver una emoción para hacerla sentir, simplemente a veces uno, o sea, ya cosas naturales, o sea, las absorbemos, ¿no? No, pues sí. Lo que es lo cognitivo. O no sé Sí, si sí, me sí. puedes explicar. No, sí, sí. Muy bien. Fíjense, aquí dice algo clave, Juan, ¿no? Manes nos habla de la empatía emocional y de la empatía cognitiva, que van de la mano, ¿eh? No es que estén separados definitivamente esos dos conceptos. La empatía emocional, pues nos referimos específicamente a ese vínculo afectivo, ¿no? O ese vínculo socioafectivo que desarrollamos con las personas. Y la empatía cognitiva
es entender cómo puede pensar otra persona más allá de las emociones, es entender cómo la persona actúa. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, si es muy común que a lo mejor un amigo te dice o una amiga te dice, fíjate que, no sé, tengo problemas en mi casa, con mi familia, y te empieza a contar todos sus problemas, ¿no? Entonces tú desarrollas ese vínculo, porque hay un vínculo afectivo, ¿no? Es tu amiga, es tu amigo. La empatía es entender cómo ella se puede sentir, es cómo ella se puede sentir con respecto a la problemática familiar que está viviendo, ¿no? Dices, entiendo que ahorita ella esté a punto de llorar porque, pues no es fácil, ¿no? Lo que ella está viviendo y bla, bla, bla. Estás poniéndote en el lugar de ella, pero cognitivamente también tú empiezas a desarrollar esos juicios en donde dices, en donde dices, estoy entendiendo que ella está actuando de tal y de cual manera, porque esas experiencias tan negativas, tan tristes, no la está sabiendo manejar y la lleva a tal grado. Ejemplo, ¿no? Es muy común entre los hombres que cuando cortas con tu pareja, terminas con tu pareja, buscas a tus amigos, armas la borrachera, ¿no? Y ahí sacas toda no, es que me hizo y me dijo y todo, y tus amigos, no, forman empatía, no, sí, te entiendo Pero cuando tú formas esa empatía cognitiva, dices, entiendo que él está en el proceso en donde pues está tomando las decisiones de emborracharse, ¿no? En lugar de solucionar el problema, es como sanar de cierta manera ese dolor. Tú entiendes el comportamiento. No sé si me explique ese momento, o sea, la parte cognitiva es entender cómo piensa, por qué piensa y qué lo lleva al sujeto a pensar de esa manera. Y la emocional es ponerte en el lugar de esa persona. Adelante, Juan. A fin de cuentas, esto como psicólogo nos ayuda mucho porque el hecho de tener esta habilidad de comprender, ya sea como usted dice, o sea, metas, deseos, o sea, podemos de ahí, gracias a esas perspectivas que podemos tener nosotros, podemos como predecir su comportamiento, ¿no? Así como, de la parte de ese psicólogo, pues, a fin de cuentas nos va a ayudar mucho el ser empático de esa manera, pues. Obviamente también la emocional es importante, pero ya la cognitiva, pues, también, ¿no? Es correcto. Un psicólogo, yo no concibo a un psicólogo que no sea empático. Imagínate, ¿no? Es como, me quiero matar. Ok, mátate, ¿no? Entonces, no. La parte de la empatía cognitiva te va a llevar a entender, como bien dices, a ver, si ella o él está en un proceso de duelo, el proceso de duelo, yo ya tengo mi experiencia, ¿no? O sea, ¿cuál es mi experiencia? A lo mejor mi formación profesional, donde dices, el duelo se lleva a través de este proceso, el sujeto pasa por estos estadios, ¿sí? El primero es la negación. Entonces, cuando llega contigo y dice, no, es que yo no creo, yo no lo entiendo, me niego a creer que él sea o ella sea capaz, dice, ok, está en esta etapa, estoy entendiendo cómo va a pensar. ¿Cómo piensa en esta etapa? Pues negando o intentando negar que no es posible lo que está sucediendo. La siguiente etapa es la frustración, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces, tú ya entendiste cómo va a pensar. ¿Por qué? Por lo que está viviendo. Mande. O sea, además de ese proceso que se maneja sobre el duelo, ya sea por duelo por una, no sé, pérdida, una pérdida, o sea, de una persona, pues, un fallecimiento, vaya, que se manejando. Sí. O sea, también entra de todo esto que te dice lo de la negación, pero, y ahí viene todo ese proceso fisiológico, ¿no? O sea, el llanto, o sea, y después viene lo que es la reflexión, pero a fin de cuentas, o sea, bueno, todo depende a fin de cuentas del paciente, ¿no? Porque una persona a fin de cuentas le puede sacar provecho a la tristeza, porque tal vez digan que suena algo loco, pero a fin de cuentas también la tristeza tiene beneficios, pues. Y en este ejemplo que le di, o sea, muchas veces hay personas que pierden a alguien y después de todo este proceso, pues, de dolo, de llanto, negación, a fin de cuentas, si esta persona era como que muy importante para alguien, para uno, tiene cuenta después como que vuelves a iniciar de cero, ¿no? Te ocupas como que llenar ese hueco. Entonces, es lo bueno que sale de esto, pues, por ejemplo, encarar nuevas
en nuevos contextos de vida, vaya. Sí, fíjate, ¿se acuerdan que el primer punto, que el anterior que hablaba de por qué la educación es un factor de protección, ¿no? Hablando físicamente, pero también la educación es un factor de protección cognitivo y emocional. Porque la gran parte de la terapia, por ejemplo, específicamente la terapia cognitivo-conductual, te dice al paciente o al cliente, mejor dicho, al cliente, tú lo vas a preparar, en este caso, por ejemplo, al duelo, sí, para que supere o para que lleve bien el proceso de duelo, no para que se salte una parte, no es para que todo ese proceso de duelo lo lleve bien, pero que aprenda de ese proceso de duelo. ¿Por qué? Porque el hecho de que el paciente o el cliente aprenda de su experiencia lo va a llevar a fortalecerse, ¿no? Física, pero también cognitiva y emocionalmente. De tal modo de que, por ejemplo, el duelo es ocasionado por una pérdida. La pérdida de un familiar, la pérdida de una relación, la pérdida de una mascota, o sea, cualquier cosa te puede generar ese duelo, ¿no? Pero ahorita va a terapia contigo y dices, el proceso se cubrió muy bien, va excelente el cliente o el paciente. Pero nadie dice que el día de mañana vuelve a tener otra pérdida. Y a lo mejor se derrumba igual o peor, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, nadie mejor que De la O nos podría explicar eso. El adicto va a lo mejor a un grupo de recuperación y pasa 3 meses, 4 meses en el proceso de rehabilitación y sale a la calle y a lo mejor su recaída es peor que la primera vez que entró, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque no cuenta con la estructura necesaria para entender que él va a un contexto donde va a haber alcohol, va a un contexto donde hay drogas, donde hay amigos o hay compañeros que la siguen consumiendo. Entonces, la educación en la terapia también es parte de eso, es prepararlo al paciente para lo que se va a enfrentar en su vida cotidiana, ¿no? Entró por un proceso de duelo a terapia, sí, pero mañana va a tener otro proceso de duelo porque es parte de la vida. Entonces, la educación también aquí es importantísima, retomando el punto número 1. sí, claro, profe, porque lo que dice, igual, ¿no? O sea, en adicciones se ve mucho, pero también en lo que es la parte emocional, en todos los padecimientos emocionales, podemos darnos cuenta de esto, de la importancia que tiene la empatía y a lo que se refería el doctor Manes, ¿no? De cómo pensamos, pues determina cómo sentimos. Si nosotros no entendemos cuál es la raíz de la situación que estoy atravesando, que a final de cuentas es una consecuencia de cómo pensamos, porque es lo que genera como mi estado emocional. Entonces, ir buscando la manera de que para que nosotros podamos tener una comunicación asertiva, necesitamos la empatía para ponernos en el lugar de la otra persona, pensar desde su mundo para poder ser objetivos. Si no, no podríamos ayudar en un proceso de recuperación, ya sea de un duelo. Me ha tocado ver casos, por ejemplo, que hay que hacer cierres como un duelo de la pérdida de un estilo de vida, de un trabajo, que por tanto tiempo duramos, no sé, manteniendo un ritmo de vida porque teníamos un muy buen nivel de económico y pierdes ese trabajo y no nada más el área material se ve afectada, emocionalmente, socialmente, empieza un deterioro porque no aceptas lo que decía Manes, ¿no? Tu realidad, el vivir el aquí y el ahora, dejar de estar con un pie en el pasado, uno en el futuro, y pues no haciendo nada en el presente. Y es, para mí, bueno, es fundamental que nosotros como, pues, profesionales de la salud que vamos a hacer, necesitamos empezar a conocernos, empezar a conocer el cerebro para vivir mejor y poder tener esa capacidad de experiencia ejercitando desde el inicio, como dicen, ¿no? O sea, toda esa información que nosotros necesitamos. En una ocasión, de una manera más rústica, ¿no? Se escucha mucho en este ambiente, ¿no? Que si tú no abres tu mente a nuevas ideas, te vas a quedar enano mental. Se refiere a que te quedas como un niño. La información que tú tienes o lo que concebiste en una a temprana edad, que se ve regularmente, no sé si se han dado cuenta en las personas que viven en lugares un poquito más aislados, por lo general en los sindicaturas, ranchos, que tienen unas ideas muy marcadas, ¿no? O generacional, por ejemplo, mi abuelita tiene unas ideas y si tú hablas o dices o actúas, reacciona y ella siente de una manera diferente a lo que probablemente
me tocó a mí y ahorita nuevas generaciones, por el caso de Saúl, que es más joven, tiene mucho que ver, o sea, el irnos adaptando también nosotros, ¿no? Ir evolucionando, ir nutriéndonos, pues, de nueva información, porque, pues, a final de cuentas es el objetivo, ¿no? Estar bien, pues, para vivir mejor, como lo comenta el doctor Martin. Sí, sí, correcto. Fíjense, esto que nos comenta de la O nos da pauta al siguiente pregunta, o a la siguiente pregunta. ¿Por qué el cerebro es un órgano social? Y creo que de la O describió perfectamente el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué es un órgano social? Porque, como bien lo decía el compañero, el cerebro se va alimentando, ¿no? Se va nutriendo de toda la dinámica social que tiene el individuo. Si un individuo no tiene una dinámica pobre, pues entonces su desarrollo cognitivo va a ser pobre, ¿no? No sé, no sé si ya se los había comentado, pero yo siempre he dicho que en el área de la educación especial, muchos papás de repente, cuando tienen a un hijo con alguna discapacidad, por ejemplo, alguna discapacidad cognitiva, no sé, algún hijo con síndrome de Down, con Asperger, espectro autista específicamente, de repente para los papás es como un golpe, ¿no? Muy duro, porque pues tienen una expectativa alta para los hijos, y todos creo que tenemos siempre expectativas a los hijos. Queremos que sean beisbolistas, queremos que sean doctores, queremos que las niñas sean bailarinas, dentistas, qué sé yo, ¿no? Y de repente llega un chico con alguna discapacidad específicamente cognitiva y como que el mundo se nos cierra. Muchos papás tienden a aislarse o a aislar a esos chicos. Que no salgan porque los van a ofender, que no salgan porque se van a burlar de ellos, que no salgan porque les da pena, porque es un castigo, ¿no? De Dios, y que habrán hecho y mejor prefieren no sacarlo. Y esos chicos empiezan a ir creciendo y resulta que adquirieron muy poquitas capacidades. Y tú ves que ese niño tiene 14 años y lo comparas con otro chico de 14 años y el otro chico ya se va a las fiestas, ya tiene novia, ya sabe despejar una ecuación que le enseñaron, mientras que el chico con una discapacidad no. Si bien es cierto, la discapacidad puede ser una variable que afecte, pero también la cuestión social. Se le aisló, por ende no aprendió ese chico. Aquí radica la importancia de que a estos chicos en educación especial se les lleve a socializar en diferentes contextos, ¿no? Si son chicos de 6 años, llévalo a lo mejor a un grupo, inscríbelo en la escuela con los compañeros de sexto de primaria. Si bien es cierto, no va a rendir académicamente igual que los otros compañeros, pero socialmente traerá experiencias, ¿no? Aprenderá. Entonces, eso al final de cuentas lleva que su capacidad cognitiva se incremente. Por eso es la importancia de la que nos habla Manes, ¿no? Del cerebro como un órgano social. Si bien es cierto, tiene una estructura bioquímica, pero si se va a fortalecer, eso es gracias a la parte social. ¿Algún comentario hasta aquí? Profe, un ejemplo, no sé si, bueno, me suena, ¿no? Que tiene relevancia con esto. Por ejemplo, es algo, un ejemplo diferente. Por ejemplo, tengo una amiga que constantemente me está hablando que tiene broncas, ¿no? Relaciones tóxicas que les dicen ahora, ¿no? Siempre lo lleva a lo mismo. Y estando ya platicando, empezamos a profundizar un poquito más y llegamos al punto donde ella, por ejemplo, tiene una formación social o de principios morales, ¿no? En los cuales la sexualidad está todavía satanizada. Ella no puede tener una vida sexual activa si ella no tiene una pareja. ¿Sí me explico? O sea, ella así lo concibe. Entonces aguanta malos tratos y todo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un instinto que tiene que estar cubierto y ella no lo puede tener si no tiene una relación. Entonces soporta esas relaciones tormentosas a causa de lo que piensa, porque eso es lo que genera cómo se siente. Ahorita ya como que está tratando de ver un poquito, pues con más apertura esa parte que pues esos tabús sexuales ya como que empieza a modificar un poquito y ya no es tan tolerante a situaciones
pues de maltrato, de tener que estar con una persona porque no entendía que esa parte también es una parte fundamental que ella tenía que tener cubierta. ¿Por qué? Porque en algún momento tuvo un despertar sexual y ya es sexualmente activa. Entonces se quedaba ella anclada en esas relaciones. Ahora está un poquito más suelta, no que ande de nalga suelta, ¿no? Sino que ya lo ve de una manera distinta y cambió su percepción acerca de cómo es una relación. No sé si más o menos tenga ahí un poco de relevancia con eso. De cómo ella lo concibe de manera cognitiva, cómo ha estado estructurando la información que traía ella de la cuna, pues. Sí, de hecho, mira, recuerda que la educación, nosotros somos experiencia social. Nuestra conducta está marcada por la sociedad, ¿no? Quieran o no, de repente es como esa lucha de yo quiero ser diferente a la sociedad, yo quiero pensar diferente a la sociedad, pero realmente la sociedad marca pautas de vida, ¿no? Yo quiero utilizar ropa oscura porque quiero ser diferente a los demás, pero realmente pues, te acoplas a un contexto. Entonces, sí, definitivamente la sociedad marca gran parte de lo que es la forma de pensar y por ende la forma de actuar. Juan, no sé si querías comentar algo. Es respecto a lo que estaba hablando usted y Carlos. A fin de cuentas, todos vivimos diferentes contextos de vida. Postre al final nos forman un perfil, ¿no? O sea, sobre esa formación de la que mencionaba Carlos. Pero sí es importante lo social, pero hasta dónde puede entrar lo genético, vaya, pues. Mira, recuerda que hay diferentes postulados, ¿no? Que hablan del desarrollo, por ejemplo, la personalidad, ¿no? Le dan una cierta importancia a la parte social y también algunos autores incluso te manejan la parte genética. A título personal, claro, como comentario personal, yo considero que el ser humano, su comportamiento está mayormente regido por la parte social, pero también la parte genética tiene mucho que ver. De hecho, por ejemplo, hace 4 o 5 días me llamó la atención una entrevista que le hicieron al doctor, ay, se me fue el nombre, es un investigador mexicano, Lascano, que él habla de cómo el hombre ha evolucionado, ¿no? Y dices, ¿por qué el hombre cuenta por ejemplo, con órganos o partes del cuerpo que ni siquiera se usan ya como para lo que es la función, ¿no? Por ejemplo, hablaba del apéndice, nadie le ha encontrado hasta este momento la función, pero sin embargo dice, si vemos en la evolución del hombre, hace muchos años atrás, por el tipo de alimentación del hombre, de cuanto a hierbas, carne que no se cocía y todo eso, el apéndice tenía esa función. Pues bueno, en la actualidad no existe esa función, pero es porque el hombre ha evolucionado. Entonces, ¿por qué tenemos apéndice? Porque está en nuestra carga genética, definitivamente. Mándeme. A fin de cuentas, influye mucho. Pero, por ejemplo, mi papá, hemos llevado diferentes contextos, pues, experiencias. Y al fin de cuentas, igual y no somos muy similares físicamente, pero en lo conductual hay rasgos que son así, pues, idénticos, pues. Y él, o sea, te digo, él un camino, yo por otro, pues, o sea, no es que yo haya llevado el mismo ser, pero, o sea, a veces lo veo, la misma familia y me dicen, pues, hay rasgos así conductuales. Lo que me pregunta sobre lo genético, es algo muy importante también. O que repute, pues, también en la personalidad. Sí, sí, sí. Es que, fíjate, recuerda que tenemos una carga genética, ¿no? La mitad la aportó mamá, la otra mitad la aportó papá. A pesar de que haya, digamos, pues no, no convivas con un papá, por ejemplo, no convivas con el papá,
él aportó un 50% de su carga, ¿no? Entonces, por eso es de que de repente formas de hablar, el tono de voz, la forma de mirar, no sé, los gestos, la gesticulación, dices, oye, pero si nunca ha convivido con el papá, o sea, al año se separaron, ¿no? Y jamás ha vuelto a ver al papá, y haz de cuenta que los gestos son como los del papá, haz de cuenta que es miedoso como el papá o es enojón como el papá, o sea, qué sé yo. ¿Por qué? Porque también hay esa carga genética que aportó. Entonces, sin lugar a dudas, sí también la genética tendría mucho que ver en el comportamiento del ser humano. Tanto en lo fisiológico como en lo cognitivo, ¿verdad? Sí, Ok. sí, podría ser. Por por ejemplo, véanlo con un ejemplo cotidiano, ¿no? Un poco raro, pero cotidiano. Muchas mamás dicen, es que este niño es buenísimo para las matemáticas como su papá, ¿no? Pero dices, pero la otra niña es malísima como yo. Entonces sacó al papá. Entonces, bueno, es un poco raro el ejemplo, pero puede ser la forma en cómo las capacidades, es hereditario, es genética también, que los hombres sean, entre comillas, más buenos para la resolución matemática que para la parte creativa, por ejemplo, ¿no? Las mujeres tienden a ser más creativas. Eh, mm, y eso se ha ido heredando de generaciones en generaciones. O sea, no viene de nuestros papás, viene de nuestros ancestros, donde las mujeres han desarrollado mayores capacidades en ciertas áreas y los hombres mayores capacidades en ciertas áreas. Entonces, la genética, la herencia, por supuesto que sí tiene mucho que ver en el comportamiento humano. Muchachas, ¿cómo van ustedes? Andan muy calladas. Es que no las ve, profe, por eso. Ya me las imagino, nomás se conectaron y están dormidas. No, profe, ¿cómo cree? Aquí andamos. Oigan, ¿y por qué no conectan su cámara? Porque no se maquillaron. Pero nadie está maquillado ahorita, no se preocupen. Ningún hombre se ha maquillado. Sin seguridad, pues, que se les dan los granones. Pues. Son inseguras y acomplejadas. ¿Es cierto, muchachos? No. Dice Perla, yo no me conecto porque no estoy sola. Ah, pues está con su bebé, ¿ah? Rosa, ¿tú por qué no has puesto tu cámara? O tú, Cruz, ¿por qué no? Alejandra, tampoco has puesto tu cámara. Ana, tampoco. ¿Quién es la otra? Qué bárbara. Pues tengo yo conectado a Ana, a Alejandra, a Perla y a Rosa y ustedes, los hombres, los tres hombres. Falta César, va. César creo que no podía, algo así comentó en el grupo, ¿no? Sí. Sí, comentó. Bueno, vamos a pasar, este tema se los voy a dejar a las muchachas porque están muy calladas. El cuarto punto que dice preparación, incubación, cerebro en off y pensamiento tribal. ¿A qué le suena? ¿Qué nos hablaba el autor o este Manes con respecto a eso? ¿Se acuerdan? Sí, al momento eureka. Exacto, al momento eureka. Ok, eso nos va a llevar a la siguiente, que es el momento eureka, perdón. ¿Qué es el momento eureka? A ver, Rosa, tú ayúdanos, por favor. Y después Alejandra. ¿Alguien despierta a Rosa, por favor? Rosa. A ver, Alejandra, ayúdale a tu amiga. Alejandra. Cruz. No sé si te escuche. Sí, te escuchas. Sí. Ok. Ok. Pues
Calculando. Sí, eso es muy importante también. Ah, sí, estoy de acuerdo con ella. Anda cargando, déjenla, anda cargando. Pues sí. Sí, sí, muy cierto. Ana, tú también andas por ahí, ¿no? Sí, A ver, Ana, ¿qué entendiste del momento eureka? ¿O qué se te ocurre del momento eureka? pues lo que entendí de Manes fue que es el momento creativo, cuando a alguien se le ocurre algo novedoso que tiene significado y sentido, como, ok, ¿Quién se anda pues eso. riendo por ahí? Ok, sí, sí, sí. Muy bien. Fíjate, muy cierto lo que dice Ana, ¿no? Del momento eureka. Es la parte creativa, ¿no? Es como, también para otros autores se le conoce como el momento de flash, o sea, es como apareció, ¿no? Entonces, Como Ujú. la inspiración, es la inspiración. sí, sí es como que llegó la idea en ese momento, ¿no? Pero ese momento, todos lo vivimos en muchos momentos, ¿no? En muchos momentos de o lapsos de nuestra vida cotidiana lo vemos. Por ejemplo, en la infancia puedes de repente, la maestra te pregunta algo, ¿no? Estás en segundo en tercero de primaria y te dicen, ¿cuánto es 3 por 2? Y tú, y empiezas a hacer todo tu análisis, ¿no? A imaginar quizás hasta 3 bolitas más otras 2 bolitas o canicas y empiezas a hacer todo un caos en tu cerebro para poder responder eso y de repente dices 6 y es 6, ¿no? Llegó el momento de eureka, el momento flash, el momento eh, donde aparece, vaya, la idea. Y recuerden que en los niños se presenta en mayor medida este momento eureka, porque los niños son creativos, ¿no? Los Ujú. niños son capaces de ver un pedazo de algodón y decir, oye, ¿qué es eso, hijo? ¿Qué haces con el algodón? No, papá, no es un algodón, es un borrego, ¿no? Y tú, ah, caray, ¿un borrego? Sí, y lo utilizan y lo guardan en su cajita porque tienen unos animalitos y ese es el borrego, ¿no? Su imaginación, su creatividad los llevó a eso. Nosotros ya como adultos, de repente nos vamos marginando de la imaginación, ¿sí? Somos ya no, somos más realistas y las cosas tienen que ser de esta manera, somos más, como quien dice así, cuadrados, ¿no? Nuestra forma de Cuadrados. pensar. Sí, es por eso que a un niño pequeño tú le puedes decir un problema de lógica y el niño te lo contesta así. Y al adulto, ese mismo problema de lógica del niño de 6 años, y el adulto tarda, o a veces ni lo responde, ¿no? Tarda 20 minutos y todavía no puede responderlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya de cierta manera somos más cuadrados y queremos encontrar una lógica de operación, de matemáticas, de cosas así, ¿no? Entonces, el ser humano, pues así lo vive, ¿no? Desarrolla esas capacidades y eso es gracias al cerebro. No sé si queda claro a lo que se conoce como momento eureka. Profe, Sí, Sí. oiga, profe, pero, o Ajá. sea, también puede, además de, bueno, es cierto, es un momento así como de descubrimiento, pero puede ser tanto material como espiritual también. ¿Cómo? ¿Cómo espiritual? Sí, sí, o sea, es cierto, muchas veces ya sabe que en cierta etapa así como de nuestra vida, pues, casi siempre como usted dice, ¿no? Cuando somos jóvenes, pero ya en una opinión muy particular, creo que, pues, a fin de cuentas la edad es irrelevante, ya que, pues mientras exista motivación, a fin de cuentas, o sea, como que podemos crear, ¿no? Entonces, Facundo, este neurólogo decía de que, a fin de cuentas, pasamos por como un tipo de epifanía o como de sueño, este, y al fin de cuentas, de ahí nos apegamos como para realizar todo esto, ¿no? O sea, todo este proceso que vamos llevando hasta llegar a ese punto de flash al que él llamaba Eureka. Pero, o sea, a lo que me refiero como en espiritual, o sea, bueno, no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguien,
crea algo. Es lo que me dice Ana, pues, sobre la creatividad. Llega el momento como que punto más alto por eso, cuando llega al final, pues ya a la solución, yo, yo lo manejo como algo así como material, pero o sea, también en lo espiritual también como pues puedes llegar a ese punto en que te encuentras contigo mismo, ¿no? O sea, te descubres en sí, pues, no sé si me entienda, o si también se puede aplicar, vaya, pues también el término ese. Ok. Mira, la parte es que... No, dime. No, te digo, tal vez estoy equivocado, o a lo mejor lo agarré por otro lado, o sea. Yo le voy a que, más que la parte espiritual, yo lo pondría como la parte emocional, donde un individuo puede encontrar es momento eureka en la parte emocional, es decir, entendió algo y encontró la solución a ese problema. Te lo voy a aterrizar con un pequeño ejemplito. Una vez una paciente tenía demasiados conflictos, ¿no? Con la familia y todo esto, pero aquí el problema, así abiertamente el problema era ella, porque pues la familia sí tenía reglas y ella no los quería seguir, pero ella sentía que la del problema era la familia, porque no le entendía. Entonces, cuando te llega un paciente así, un adolescente, ¿cómo le puedes decir, oye, pero el problema eres tú? Lo más probable es que ya no regrese, porque se va a sentir como agraviada, ¿no? De que el psicólogo es parte de mi familia. Como mi familia le paga, pues se puso de parte de ella. Entonces, a lo que voy es que la llevo en un proceso en donde tú la haces que desarrolle esa capacidad crítica o autocrítica, ¿sí? Y que lo que mencionabas hace ratito, los factores motivacionales, que son dos, tanto intrínsecos como extrínsecos, ella entienda cuáles de esos factores la llevaban a actuar de esa manera. O sea, al final de cuentas ella era rebelde. Ella se sentía que la familia debería de respetar sus decisiones y que su forma de actuar y lo que ella creía que era lo mejor, porque ella merecía respeto de parte de la familia. Entonces, a lo que voy es que para no hacerles el cuento tan largo, desde cuando empezamos a trabajar en ese proceso, ella me dice, fíjate, ella me dice, yo no entiendo por qué a mi hermana le dan todas las concesiones de salir, le dan dinero, y es menor que yo, y a mí no. Entonces yo le preguntaba, a ver, vamos a hacer una lista, anótalo, me decía. ¿Qué beneficios tiene tu hermana que tú no tienes? Y ella empezó a hacer un listón, ¿no? Salir, dinero, a los amigos y tal. Ok, ahora empieza a asociar. ¿Qué hace tu hermana para ganarse esas concesiones? Es que mi hermana es bien barbera, decía. Ok, ¿cómo barbera? A ver, explícamelo. Es que mi mamá le dice, ponte a lavar, y ella en fría bailaba eso. Ah, ok, entonces, y ya empezamos a hacer un cuadrito en cartulina que decía, lavar era sinónimo de permisos para salir, dinero, tal. Y cuando hicimos el de ella, dije, haz el tuyo más o menos. ¿Qué es lo que pasa en tu casa que te lleva a que te nieguen esas concesiones? Y ella se quedó como, y sus palabras fueron, en la madre, Doc. Es porque entonces yo no soy barbera. Que bueno, más o menos, yo esperaba que fuera así como decir, yo no estoy siguiendo reglas, no, me dijo, yo no soy barbera. Que, ok, pongámoslo de esa palabra, ¿no? De esa forma. Pero, entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Y dijo, pues entonces, si mi familia quiere que yo sea barbera, pues entonces ser barbera. Y empezar, y si quieren que haga algo, pues, y les voy a pedir más dinero y todo eso. Entonces también la familia empezó a ver que había un poquito más disposición de ellas, se abrieron a la comunicación, los canales y todo eso. Eso es la parte como eureka, en donde es todo un proceso y empezó a notar, y de repente llegó, ¡pum!, el flash, ¿no? No es lo que yo esperaba, pero al final de cuentas por ahí fue el rumbo, es decir, por barbera mi hermana tiene eso, pero bueno, le llegó el flash, digamos, ¿no? Entonces, Llegó a la solución, pues ella. ajá, y es en donde entiende entonces que la parte cognitiva y la parte emocional tiene mucho que ver en el comportamiento. Ella se sentía
que tenía la razón y que la familia estaba obligada a darle todo lo que necesitaba. Pero después entendió de que, pues así es la vida, ¿no? Porque en eso aterrizamos. Cuando tú vayas a trabajar, si tu patrón no hace lo que te pidió, pues no te va a pagar, te va a correr. O sea, eso es regla de la vida. Entonces ya, por ejemplo, tomando ese ejemplo, si esta chica, al fin de cuentas, como dice, ya va a barberear, ya sea lavando esto, haciendo aquello, esto, al fin de cuentas ese proceso se llamaría la incubación. Podría El ser, trabajo, ajá, porque está llevando a cabo algo para obtener algo, ¿no? Lo está preparando, vaya. Está haciendo lo que necesita para obtener un resultado. Entonces podría ser como el de incubación, ¿sí? Bueno, aquí también, ¿Mande? No, adelante. bueno, Sí, ya para finalizar esto de del mundo huracán, bueno, ¿y quién soy yo para finalizar? Pero hablaba de un punto muy importante que era lo de mantener la mente en blanco, pues. Muchas veces, sin hacer nada, o sea, tal vez nosotros creemos que no estamos haciendo nada, pero al fin de cuentas el cerebro no deja de trabajar, pues. Al fin de cuentas, siempre todavía está trabajando. Pero y es como cuando llegan estas ideas, pues, de la nada. A eso también se le llama como también el momento flash. Sí, sí. Es que, fíjense bien, el cerebro jamás deja de trabajar, ¿no? Cuando dice alguien que tu mente esté en blanco, es muy complicado, o sea, creo que es imposible, de hecho, un cerebro jamás dejaría de trabajar, la mente jamás dejaría de pensar, como le quieran llamar, ¿no? Es imposible. Pero cuando hablamos de cerebro en off, es como decir, descansa, ¿no? Trata de desconectarte. Es obvio que no te vas a desconectar, pero sí te desconectas de tu contexto, por ejemplo. Si ustedes se van a dormir y se acuestan pensando, ay, estamos a 25 hoy, ¿no? Pero hoy 25 en la noche se van a dormir pensando, ahí viene el 15 de mayo. Y el 15 de mayo hay que pagar la tarjeta de crédito. O sea, faltan 20 días, ¿no? Pero tú ya estás pensando desde hoy que el 15 de mayo hay que pagar la tarjeta. Te vas durmiendo, te vas a dormir pensando en que hay que pagar la tarjeta, en que ahorita hay menos ingresos porque pues, no se está trabajando con regularidad, que hay más gastos, y luego te pones a pensar, va a venir el recibo de la luz bien caro, ¿no? En mayo va a venir carísimo, ni siquiera ha pasado. Tú estás pensando en eso, provoca un desgaste. Es un desgaste cognitivo, pero también un desgaste emocional. Ese desgaste te lleva a que como individuo, entonces pases una mala noche, no duermes bien, no descanses, y el otro día te levantas con dolor de cabeza, estresado, de mal humor, bla, 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 ¿no? Todas las cosas. Entonces, a lo que se refiere, o sea, no se puede dejar de pensar, pero a lo que se refiere el cerebro en off, es como decir, aíslate de esas cosas, ¿sí? Aíslate de esas cosas, y a lo mejor, por ejemplo, pones música. Imagínate cantando, imagínate tú el cantante cantando en ese concierto, ¿no? El guitarrista en ese. Estás aislándote, no dejaste de pensar, pero pusiste tu mente en off con respecto a tu contexto y muchas veces vienen ese flash, ¿no? Ese eureka, momento eureka de muchas soluciones. En gimnasia cerebral se manejan una serie de estrategias que te dicen, por ejemplo, para el estudio. Cuando tú tienes algo que hacer en tu trabajo y dices, llevo 3 horas intentando encontrar la solución, o sea, 3 horas le has invertido de tu vida en encontrar la solución a un problema académico, no sé, de una ecuación de matemáticas, de la maestra Tere que les dejó hacer algo estadístico, qué sé yo, y si no encuentro la solución y llevo 3 horas, ya me duele la cabeza, ya estoy molesto, ya me siento irritado, ¿no? Y de repente dices, ¿qué pasa si a lo mejor te sales y caminas un poco? ¿Qué pasa si te pones no sé, pones música y dejas un poquito a un lado esa tarea y de repente llegas, no he revisado a lo mejor que puse mal la fórmula que nos dio, ya me acordé que la maestra nos dio otra fórmula. O sea, llegó tu momento eureka y vas y encuentras la solución en 5 minutos. Y dices, no manches, duré 3 horas buscando la solución,
me relajé, me aislé y en 15 minutos, en 5 minutos, qué sé yo, ya encontré la solución. Es por eso, porque también el cerebro descansa, ¿no? De una sobrecarga. ¿Qué pasa cuando a un circuito eléctrico hay una sobrecarga de electricidad? Botan las pastillas, hay un corto, ¿no? Tus aparatos eléctricos se descomponen. Con el cerebro pasa lo mismo. Entonces, si lo distribuyes bien de manera adecuada, tu cerebro funciona de mejor manera. ¿Sí? Bueno, mujeres, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bien, Bien. muy Con una interesante. web. Profe, No sé, pues siento como que están con el hot dog, la torta, comiendo, sí. respecto a la siguiente O allá tarea, abajo. ¿Mande, Juan? referente a la siguiente tarea, quiero sacar como un resumen de la conferencia. ¿Te vas a resumir todo lo que se habló aquí? Sí, más que nada es sacar lo más importante, tu conclusión vaya de lo de la conferencia y lo que se habló aquí. ¿Fuera de contexto o en general, generalizado o referente? Generalizado. Sí, sí. Generalizado, ok. Concreto, no es breve, pues no así como que hay 4 cuartillas, no, breve. Ok. ¿Sí? Bueno, Sobre la otra vamos. tarea, ¿Perdón? sobre la otra tarea de las diapositivas, La otra tarea de las diapositivas, hay que empezar a trabajarlas y vamos para la siguiente semana a hacer otra vez la videoconferencia y retroalimentamos esa parte. ok, o sea, para esta semana si quiere el resumen de, Ajá, ok. sí. Ok. Ya las ¿Sí, diapositivas, todo bien? ¿no? Sí. Hoy son o sea, digamos, para esta semana eran las preguntas, ¿no? Y la de la semana del 27 al no sé qué es para el próximo sábado. Ok. ¿Sí? A ver. Ok, bueno, vámonos rapidísimo entonces, muchachos. ¿Cuáles son los tipos de memoria? Si se fijan en la guía que les mandé, viene ahí un pequeño esquema, ¿no? Que trae como unas flechas amarillas. Yo la estoy viendo aquí en mi celular porque es lo más práctico. Y donde vienen las destrezas, la procedimental, la semántica y la episódica. Esas son las 3 memorias o tipos de memorias que nos habla Manes, ¿sí? Sí. Sin embargo, muchos autores te manejan que la memoria se divide en memoria a corto plazo, memoria, a mediano plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo es como la que se siente que es momentánea, la que se necesita para un momento, vaya, ¿no? Y Temporal. mientras que ¿mande? Temporal, le digo. Sí, es la que en ese momento lo necesita. Y a largo plazo es la información que ha sido significativa, pues se guarda. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿alguien el día de hoy por la mañana, salió y usó el transporte público? No, ¿Nadie? ¿Todos bien aislados No, entonces? no podemos salir. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien ya salió a la tienda o algo así? hoy No. no. Hoy Bueno, no. muchachos. ¿Tú sí, Juan? Salí al trabajo. Ya vengo, ¿Saliste a tu trabajo? Sí, que está aquí a 4 cuadras de la casa. Ah, ok. Ya está. ¿Recuerdas cuál fue la primera persona que encontraste en tu trabajo? Sí, Sí, ok. ¿Recuerdas qué color de ropa traía? también. Sí, ok. ¿Qué color de ropa traía o trae? Pantalón de mezclilla y playera azul, verde, perdón, fosforescente. Ok, va. ¿Por qué sabes o por qué tendrá algo que ver tu recuerdo de la ropa, el color fosforescente que utilizaba esa persona? Tal vez y también porque pues en cuanto llegué, como usted dice, fue como que la primera impresión, la verdad. Y había más Ajá, gente alrededor, pero como que ahí me enfoqué. Tal vez haber sido exacto. el color. Ok, bueno, muy bien. Sí, definitivamente pudo haber sido el color,
Pudo haber sido porque a lo mejor es tu amigo, tu conocido con el que mejor te llevas, no sé. Ya las otras ya no fueron tan significativas. O el con No, el y que también peor te llevas, quizás, ¿no? pudo ser del hecho de que era muy temprano y que al fin de cuentas tu mente no está como que, no trae mucho, pues, dónde pensar y llegas así como que en blanco y lo primero que ves es a ese güey y como que ahí se quedó, pues. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, pero ahora te pregunto yo, hagamos este ejercicio mental. Sí. Si te vuelvo a hacer esta pregunta el próximo sábado, de cómo venía vestido, de colores, ¿crees que lo puedas recordar? Como me lo está diciendo, tal vez piense de que me voy a ganar un punto y lo voy a estar recordando a diario. Pero si me hubiera dicho, pues tal vez si no. Ajá. Sí, sí, sí. Es que a lo mejor el hecho de conversar con respecto a la ropa se te queda grabado y para el próximo sábado puede ser útil, ¿no? Pero, 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 pero tal vez sí, sí, porque como era sábado social, pues no llevamos uniforme y casi siempre se lleva esa misma playera, así que tal vez le hubiera atinado. sí, sí, sí. Entonces, a lo que voy, ya me preguntan que cuánto dura la clase. Ya nos pasamos un poquito. Me voy a apurar para que no, Es que a para que las no once se y alargue media. tanto. Sí, bueno, Por entonces les recreo. decía, la parte de la memoria a corto plazo es la que necesitas al momento. Muchas veces nos subimos al transporte público, al camión, y vemos que el chofer trae una gorra, y dices, ah, trae una gorra. Pero cuando ya pasan eso resultó irrelevante, ¿no? Y si alguien te pregunta, oye, ¿te subiste en el camión del chofer que trae, no, pues quién sabe, no me acuerdo. O sí me acuerdo que traía una gorra, pero no sé qué distintivos, ¿no? Entonces es lo que tú vas a necesitar al momento. Muchas veces los alumnos estudiamos bajo este precepto, ¿no? De memoria a corto plazo, donde estudiamos, nos aprendemos nos macheteamos, dicen, no se estrese, ok, donde, donde, donde estudiamos las preguntas, nos las macheteamos, porque el viernes, ¿no? Porque el sábado vamos a tener examen. Y sí, llega el examen, o la respondemos y, ay, sacamos 9 o 10 y, no, pues qué bien. Pero el lunes alguien le pregunta, no sé, de la O le pregunta a Juan, oye Juan, yo no hice el examen, ¿te acuerdas qué preguntas venía? Y Juan, ni me acuerdo. Pues nada más me acuerdo de dos preguntas. Oye, pero dijeron que puso 10. Creo que sí, pero yo solo me acuerdo de la primera y la segunda, ¿no? Y ya, se acabó. Entonces quiere decir que fue una memoria a corto plazo, o sea, nada más lo necesitabas para el momento. Pero, por ejemplo, yo les pregunto, ¿quién no se acuerda? ¿Quién no se acuerda de dónde fue su primer beso? ¿Dónde fue? Me refiero al lugar, ¿no? ¿En qué lugar de la ciudad? No del cuerpo, ¿no? ¿Dónde fue su primer beso? ¿Qué A lugar? la chingada, ¿no? Pues quién sabe. En el Conalep. Ok, en el Conalep. ¿Y te acuerdas del nombre? Yo la verdad, ¿Te acuerdas del nombre? yo no me acuerdo. ¿En No nombre se de qué? acuerdan. Del vato, Juan. Yo no me acuerdo. Ah, el chico se llamaba. Chico. De la muchacha, claro, creo que sí. Qué malo eres, Carlos. Sí, por Oye, eso pero les digo, esa pregunta las mujeres ni la responden, ¿verdad? ¿mande? Yo contesté que no me acuerdo. Oye, pues ¿cuántos años tenía? ¿4 años en el kinder o qué? No tenía, no sé la verdad. No, pues no sé, no me acuerdo la verdad. No me acuerdo quién fue. Ok, ok. Bueno, entonces, si se fijan en la guía, viene ahí las flechitas, ¿no? Con la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y lo que nos maneja el autor Manes habla de la procedimental. La procedimental es la que se refiere a las destrezas que tiene el individuo, o sea, es cómo memorizas o sea, que es la información que está guardada a través pues de la capacidad, ¿no? De realizar cosas que son las destrezas. Por ejemplo, a construir cosas. Ejemplo, ¿alguien de ustedes, hombres o mujeres, no tiene ya mucho tiempo que no utiliza la bicicleta, que no anda en bici? Sí, ya años, Sí, ¿Unos 4 años, 5 años o más? hasta más. ¿En serio? Ok.
Fíjense, Sí, más. si tienen, por ejemplo, 5 o 10 años que no andan y les prestan una bicicleta, ¿creen que serían capaces de andar en bicicleta? ¿O ya se les Sí. olvidaría? No, pues Sí, sí se puede. sí se puede. Oiga, Sí, maestro, pero es más cansado. oiga, maestro, pero dicen Bueno, que por lo la que edad ya bien es se más aprende no se cansado, ¿no? olvida, ¿no? Ya la rodilla. La rodilla, Por sí. la condición. Maestro, Sí, ándeme. ¿sí es cierto que lo que bien que se aprende no se olvida nunca? ¿O sí? Dice mi abuela que lo bien aprendido jamás se olvida. Lo que Ya te pasa, tomaste uno, ya no lo agarres que ese. pasa es que lo más significativo de nuestra vida es lo que se almacena, vaya, ¿no? Lo que se guarda, lo que se guarda de información. Si se fijan, muchas personas No, Valentina, muchos no, adultos no. mayores ¿Qué pasa? empiezan a tener pérdida de memoria, ¿sí? Pero, por ejemplo, las personas con Alzheimer, por ejemplo, pueden traer en su mano, no sé, ¿qué les gusta? ¿Su teléfono? Un teléfono, y de repente ya no saben dónde le dejaron. Y cuando menos piensas, el teléfono está en el refrigerador. Y dices, "Ah, caray, mi abuelito que tiene Alzheimer, ¿qué hace el teléfono en el refrigerador? ¿O qué hacen los zapatos de mi abuelito En en el cuarto. el refrigerador? Esa es la memoria, ese Ya es no, el hasta tipo la tarde de memoria comes que una se empieza gelatina. a perder primeramente en el adulto mayor con Alzheimer, la que es la memoria a corto plazo, el momento, vaya, ¿no? Guárdalo. Bueno, Juan, La memoria procedimental que usted dice que son como que habilidades, no tienen que también ver lo que es la parte de práctica también, para que se olvide, no que nada. la procedimental tiene que ver exactamente con eso, con las habilidades o destrezas que tú has aprendido. Que tú has aprendido. O sea, el ejemplo más claro es, si tú aprendiste de niño a andar en bici y tienes 10 años que no andas en bicicleta, si te doy una bicicleta, lo más seguro es que andes en bicicleta, ¿no? Porque lo aprendiste, ¿no? No sé si les ha pasado que hay... Esas son las habilidades motoras, ¿no? O algo así. Sí, tiene que ver con las motoras. La procedimental es, como su nombre lo indica, procesos. O sea, andar en bicicleta es todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, Ya ve que sí, dime. el doctor Manes dijo dijo la memoria procedural y yo no entendía o sea, qué significaba igual me metía a buscar en Google y ya me aparecía que era la procedimental, la que usted está diciendo. Sí, es la procedimental, exactamente. Por eso, pero habla de las habilidades motoras de la persona, ¿no? Que te enseñan desde muy pequeño. Sí, es como... Ya sea como andar en bicicleta, usar un tenedor, ir al baño, por ejemplo. Escribir. De hecho, lo que nos comentaron es muy, muy cierto, ¿no? Ahorita que dice ella del tenedor, de hecho, Manes pone en su conferencia un ejemplo, ¿no? De la persona con Alzheimer que olvida que el tenedor es un tenedor, pero sin embargo lo utiliza para comer. O sea, se le olvida cuál es el nombre de ese instrumento, pero sin embargo lo utiliza para comer. Es decir, que su memoria procedimental está todavía intacta en ese momento. Quizás no no la memoria semántica, a lo mejor, que es un concepto. ¿Me explico? Sí. Ok, de ahí viene entonces la que les decía, la memoria semántica. Y la memoria semántica, pues son la que se refiere a los hechos, al concepto y al vocabulario, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es la parte conceptual, como lo decía Manes. El señor con Alzheimer no sabe el nombre del tenedor, sin embargo, si lo utiliza, se le olvidó, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Quién sabe? Pero sin embargo, lo sigue utilizando. Entonces, la parte semántica es una de las memorias que se afecta más en este tipo de enfermedad. Y la otra, que es la episódica,
y sé que es la que se encarga de almacenar datos, momentos específicos como fechas o como lugares. Por eso yo les preguntaba hace ratito, ¿alguien se acuerda de su beso, de su primer beso, con quién fue, en qué lugar fue y todo esto? A lo mejor se acuerdan de con quién fue y a lo mejor se acuerdan que fue, no sé, en el laboratorio de química que estaba solo, ¿no? Qué sé yo. Pero, ¿se acordarán de la fecha? ¿Se está vestiendo, profe? Es que estadísticamente el primer beso del chico de secundaria es en el laboratorio de química. Y en el kinder, cuando es tu primer beso en el kinder, estadísticamente, el primer beso de kinder es en el patio. En el patio. Sí, es en el patio, detrás de los salones, pues. Pues está hablando de usted, ¿Y yo en creo. la preparatoria? En la preparatoria, tu primer beso es en... Creo que estadísticamente es como éxtasis, edén, solé, cosas así. ¿Y en la universidad? Ay, no. En la universidad En la estadísticamente... Oiga, profe, en la universidad al Saúl le da miedo a las mujeres. Hoy, Saúl. Mande. Ya va a comenzar la otra clase. Sí, sí, ya sé. Bueno, hasta ese punto quería llegar de la memoria. Entonces, mil disculpas, creo que nos extendimos un poquito, el próximo ya será más corto. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Pues, No. Sí, yo tengo una. No, todo bien, Mande. claro, Yo profe. quiero decir algo. Yo A ver. tengo una. ¿Me oye? Ah, pues habla. Entonces, Ok. A ver, Ey, ¿me Saúl. están oyendo? las ¿Se oye? preguntas solamente, ¿verdad? Y vamos a hacer la conclusión. Sí. Ay, se me ha quedado Vamos a feo, hacer Olivares. conclusión de esta conferencia, ¿verdad? Y la vamos a subir también en Word y en PDF. Ajá. Correcto. ¿Ese para Es súper cuándo es, breve. profe? Ah, ok, era mi duda. Tienen toda la semana que entra para hacerlo. Tienen toda una semana. Ah, ok. No ¿Se me oye? ¿Qué? Ok. Las Oiga, diapositivas. uno por uno. Ajá. A ver, Yo. primero. A ver, Juan. No maneja fecha A de ver, límite, Juan. ¿verdad? No. Porque estamos manejando que del 20 al 22 eran las tareas. Ya es que pues ya pasó la fecha. Ujú. Entonces, esta semana sí podemos poder subir las tareas. Ya saqué el Sí, sí, aparece esa fecha porque es como la semana, vaya. Pero ustedes recuerden que como sabatino, prácticamente tienen toda esa semana del sábado, vaya, es el sábado. Entonces, digamos que todos ustedes hoy una clase y les vuelve a tocar hasta el próximo sábado. Entonces tienen todo el transcurso de la semana para subir sus tareas. En resumen, esta semana. Ahí platique con el de inglés de eso, profe. Ok. Porfa. Sí, Ay, sí. tengo una duda. No tiene Por favor. límite, ustedes todavía lo pueden subir. Yo tengo, Ok. ¿me oyen? Sí. ¿Se oye? Sí, a ver, Saúl. Pero está por ahí, con esto, ¿no? Mande, Saúl. Sigue. ¿Cómo? ¿Sí se oye? Sí. Sí. Hola. Espérense, Sí. que no se oye esa cosa, ¿vale? Hola. Sí se oye. ¿Se oye o no? La neta. Bueno, yo tengo una duda. Sí. A ver, si A yo ver, no ¿qué soy, pasó? si yo no soy papá, por ejemplo, ¿no? Como usted dice que pues hay que basarse en que uno tiene que usar el conocimiento que lee y todo para defenderse, ¿no? De ese argumento, de esa falacia, Sí. ¿no? Entonces, como por ejemplo, si yo en serio pues no he tenido ninguna enfermedad terminal o algo así, ¿qué podría decir específicamente? O sea, hablar solo de un mero muy psicológico, o sea, hasta dónde llega realmente ¿cómo se llama? La empatía. Porque, por ejemplo, si estoy tratando con un psicópata y yo sé que él no tiene empatía, entonces, ¿qué puedo usar? Porque él no puede tener empatía, o sea, él no la tiene porque que no quiera, sino porque simplemente no puede. Su cerebro así lo hizo, ¿no? Así es, así está hackeado. No, mira, la empatía es parte de tu trabajo porque vas a entender o vas a ponerte en el lugar de tus pacientes, ¿no? Porque al final de cuentas tú eres un medio de ayuda, no eres eres un medio para apoyar, no eres quien va a juzgar. Entonces, si van contigo es porque requieren un apoyo, no un juicio. Entonces,
tú a lo mejor tienes un paciente que es un psicópata, pues tú vas a trabajar desde el punto de vista profesional. Si no tengo internet. Entendiendo que es un psicópata porque a lo mejor su contexto social lo ha llevado a eso. O sea, tú haces tu chamba de manera ética, vaya, de manera profesional, y la empatía es entenderlo nada más. No vas a vivir el dolor que vive la otra persona, simplemente lo vas a entender, vaya. Entonces, como dices tú, pero si no soy papá ni nada de eso, tú te preparaste, tú has tenido la experiencia. Por ejemplo, un dentista no tiene que tener caries en sus dientes para poder atender a su paciente, ¿no? O un ginecólogo no tiene que ser mujer y tener una vagina para poder atender a hacer un papá Nicolau, por ejemplo. Para eso se preparó el ginecólogo, para eso atendió a sus pacientes y por eso tiene la experiencia. El psicólogo no necesita ser padre, no necesita ser psicópata o nada para poder entender. Simplemente tú te preparaste para eso. No sé si me expliqué. Mándeme. Ok. Iba a preguntar entonces, ¿es para ahora trabajo o tiene fecha límite? ¿Para hoy o puedo subirlo mañana? Toda la semana. Tienen toda la semana. Nos vemos, profe. Ok, sale pues, porque ya me mandó mensaje. ¿Es con la maestra Mónica o con quién? María. María. Ok, ya me mandó antes de mensaje irse, una maestra. Ok, entonces antes nos de irse, vemos, muchachos. Ay, se corta. Entonces, antes de irse me saluda María José. Antes de irse me saluda María José. Ok, La saluda.